es muy bueno tenerles otra vez a todos, a pesar del puente, muchos igual vinieron. Y yo les digo que hoy es un día muy especial porque vamos a estudiar una porción de las Escrituras que les va a ayudar a tener un mejor entendimiento, un entendimiento más preciso de un tema que es clave, que es la suficiencia de Cristo en la salvación. Hoy en día hay muchas distracciones por este mundo, en este país, de seguir otras doctrinas, de seguir otras enseñanzas, y el hecho de entender qué significa la suficiencia de Cristo es ese antídoto, es precisamente el antídoto para contrarrestar las seducciones del enemigo. Y vamos a leer hoy en Colosenses 2, 11 al 15, que es donde está, ese es nuestro texto. Pero antes de entrar quiero decir algo acerca de la circuncisión. La circuncisión es lo que identifica a las personas que pertenecen al pacto abrahámico. Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande, haré de ti, Dios haciéndolo, te bendeciré, Dios bendiciendo a Abraham, haré famoso tu nombre y serás una bendición, le dice Dios a él. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el signo que Dios le da a Abraham para ese pacto es la circuncisión. Es un signo como el signo que Dios le dio a Noé después del diluvio. Le dio el arco iris. Es un signo de un pacto para Noé, el arco iris, como es el signo del pacto con Abraham, la circuncisión. Y esta circuncisión era algo que se practicaba a los niños de 8 años. Apenas nacían 8 años después, y lo que hacían con ese signo, o los niños en ese momento, significaba que pertenecían al pueblo judío. Era muy importante esto, inclusive hoy todavía. Para el pueblo de Israel era esto conocido, y de hecho el pueblo de Israel era conocido como el pueblo de la circuncisión. Es algo parecido a hoy, o un poco hoy, la Colombia indígena. ¿En qué sentido? Los indígenas colombianos fueron pioneros en las técnicas de depilación, extensiones para el pelo, piercing, tatuajes, y desde épocas prehispánicas a la actualidad las tribus de Colombia se han tatuado o se han hecho orificios en la nariz, y eso los diferencia los unos de los otros. Del mismo modo es la circuncisión. Así como los amerindios de Sudamérica y especialmente los colombianos se conocen dependiendo del tipo de orificio utilizado, así es la circuncisión que se practicó en Gilgal y Josué. Ese es el lugar donde se practica. Josué, antes de entrar a poseer la tierra prometida, circuncida a todos los varones, y después regresan a Gilgal año a año, muchos de ellos a lo mismo. En el Antiguo Testamento hay mucho escrito acerca de Gilgal, cómo los judíos regresan. Además vemos que es una de las más grandes e importantes experiencias de los judíos, la circuncisión. Podemos decir algunas cosas, no tenemos todo lo que la circuncisión significaba, las Escrituras no nos hablan de todo lo que eso podría significar, pero algo que podemos observar es que la circuncisión significa una dedicación al Señor. Además, la circuncisión significa una nueva relación con Él. Y esto es lo que debemos tener en mente al momento de leer la porción de la Escritura que tenemos para hoy. Hay que pensar en lo que esa circuncisión significaba, y de hecho es esa entrega al Señor en su totalidad, además de tener esa nueva relación. Está bien, es cierto, es un niño de 8 años al que circuncidaban los judíos, y es difícil que un niño de 8 años tome muchas decisiones. Él está siendo circuncidado, pero sus padres y toda la comunidad judía se encargaban de que él entendiera la importancia de pertenecer al pueblo de la circuncisión. Entonces vamos a Colosenses. Abran sus Biblias ahora sí a Colosenses 9,
si ya no está, Colosenses 2, perdón, versículo 9, si ya no está ahí. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo el poder, todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Un punto acá, una pausa. Noten que el bautismo del que está hablando acá no se menciona agua. Claro, sabemos que los creyentes en los tiempos de Pablo, cuando se usaba la palabra bautismo, pensaban en agua y la entendían como el traspaso de esa vieja vida a la nueva vida. El bautismo significa una nueva realidad espiritual, y esto es lo que está diciendo aquí Pablo cuando dice sepultados con Él en el bautismo, en la cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y el versículo 13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. En el original, la última parte, esa de por medio de Él, como yo la tengo, ustedes tienen triunfando sobre ellos en la cruz, si tiene la Reina Valera, por medio de Él en la Biblia de las Américas. El texto original es en esto, en realidad es en esto, no dice cruz tampoco, pero tampoco dice por medio de Él. Yo creo que ese por medio de Él, como está en la Biblia de las Américas, no es lo mejor. La mejor traducción es la Reina Valera, entonces donde esto está haciendo referencia a la cruz, y así lo vamos a tomar. Entonces vamos a iniciar. Quieren por favor inclinar sus rostros y oramos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, le agradecemos al Espíritu Santo que ha tomado las cosas de Cristo y nos las está mostrando, porque nosotros, como dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto te agradecemos por la luz que tú nos das, porque es maravilloso venir a conocerte, saber que tú eres el que da la vida eterna y saber que hay cosas que son importantes para hoy, para nosotros hoy. Eso es lo que queremos, Señor, que nos muestres. Te agradecemos por el ánimo que nos da tu palabra, por las amonestaciones que en ella encontramos y por esas advertencias que ella provee. Señor, reconocemos que somos débiles, muy débiles, y tenemos una necesidad imperante del ministerio del Espíritu Santo constante en nuestras vidas. Padre, te agradecemos por el perdón de los pecados. Yo, Padre, en este día te agradezco por el privilegio que me das de representar a Cristo, y yo, Señor, creo también y agradecemos por cada uno de los miembros de esta congregación que también tienen ese privilegio de representar a Cristo en estos tiempos en donde el ministerio de Jesucristo es necesitado, Señor. Reconocemos que vivimos en una sociedad donde los valores han sido distorsionados y son diferentes a la palabra de Dios. Oramos, Padre, para que nos uses como sal en este mundo. Oramos por la iglesia, porque las verdades que se enseñan sean una bendición para todos. Oramos, Señor, por esta congregación, que el nombre de Jesucristo sea levantado muy en alto, que seamos reconocidos en Bogotá como la gente del libro, gente de la palabra de Dios, gente que predica el evangelio puro. Oramos por el presidente de Colombia, por tanto trabajo que debe llevar a cabo, por sus decisiones. Oramos por nuestra iglesia, oramos por el ministerio del interior. Señor, llevamos esta semana el registro de nuestra iglesia y te pedimos, Padre, que esa formalización se dé,
Te pedimos que nos facilites como iglesia que seamos reconocidos aquí en Bogotá. Oramos por las clases que se están dando en estos momentos para los niños. Oramos por esos pequeños, para que tú vayas preparando sus corazones, para que un día crean en Jesucristo. Señor, oramos por el Espíritu Santo, para que Él les conceda ese arrepentimiento como lo has hecho con nosotros. Oramos por los visitantes de hoy, por la visitante, que les bendigas en este día. Oramos por los pedidos de oración que se han depositado en las bolsas. Señor, concede el deseo del corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdanos a ministrar a los necesitados, danos esa sabiduría. También oramos por el viaje de los jóvenes mañana, por protección y que sea un tiempo de esparcimiento, de comunión y de oración sin problemas. En este día, bendícenos, bendice la predicación de tu palabra, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Hoy el tema de nuestra epístola, o el tema del texto que tenemos en Colosenses, es la unión con Cristo. Este tema es un tema de suma importancia. No solamente para nosotros, es importante para los teólogos, para los predicadores de sana doctrina, porque es en este concepto de la unión con Cristo que nuestra salvación se sostiene. Es en ese concepto. Todos los seres humanos llevamos las marcas de nuestra relación con Adán, el pecado. Todos en Adán morimos, porque cuando Adán pecó, todos pecamos. Pero como resultado de la gracia de Dios y sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo, el segundo Adán nos ha redimido, que es Cristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo como el segundo Adán goza de esa nueva relación con Dios. El creyente está vitalmente unido con Cristo mediante esa aplicación del bautismo por el Espíritu Santo. La unión con Cristo produce unos resultados que son maravillosos para todos nosotros. Todos los que estamos en Cristo debemos gozarnos de esos resultados. Y hoy vamos a ver esos resultados, vamos a entender un poco cómo esos resultados, cómo ese entendimiento de esta verdad nos va a alejar de esas seducciones de la filosofía. Y por eso hoy he dividido este texto en dos. Uno es si está en Cristo, o si ha creído en Cristo, goza de una perfecta unión con Él. Versículos 11 y 12. Y el segundo es, si está en Cristo, si ha creído, goza de bendiciones espirituales incalculables. Uno es la unión y otro son las bendiciones. Vamos un poco atrás a la epístola de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Dejen ahí su marca en Colosenses, vamos a regresar allá. Pero en Efesios, capítulo 1, vemos cómo Pablo expone la doctrina de esa unión con Cristo. Pablo habla a los que han sido elegidos. Miren ahí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 3, dice: según nos escogió. Están los elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Además dice que los que son predestinados, nos predestinó para adopción, que son los adoptados como hijos, para Él. Y luego dice el 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y luego dice el 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Cristo. Lo que está diciendo es que la relación con Cristo es clave para entender lo que pasa en la salvación. Si notan, en Él. Hay un hombre que se llama Adolf Disman, que escribió varios comentarios, es un gran maestro de griego del Nuevo Testamento, y dijo en uno de sus libros que el término en Cristo aparece 164 veces, principalmente en las cartas de Pablo, estar en Cristo. Dijo también que el término en Él, como encontramos acá,
aparece unas 200 veces. En otras palabras, casi 400 veces encontramos este concepto de estar en Cristo. Yo puse hace años la política de firmar en Cristo, porque me parecía un tema muy importante. Entonces, después de cada email yo pongo en Cristo. No quiere decir que todos lo tienen que hacer, pero yo lo decidí. Yo creo que es importante porque me parece que es una relación que tenemos con Él. Sin embargo, también hay que anotar, observar, que nunca dice en Jesús, dice en Cristo. Probablemente para hacer énfasis de que en Cristo hace referencia al Cristo encarnado. Y entonces hace referencia en Cristo, hace referencia al Cristo encarnado. Entonces la relación que se tiene en Cristo por vía de la unión es de suprema importancia, es una relación importante, es un tema importante para Pablo. Hay muchos que no lo ven así, que no lo ven como el tema prioritario de Pablo. Dicen, bueno, en algunos seminarios, algunos teólogos, algunos que pretenden ser teólogos, van en contra de esto. Dicen, si se les pregunta cuál es el tema principal de Pablo, la respuesta que muchos darían es, o el consenso general, es la justificación por fe. Es que él hablaba de justificación por fe. Y eso es un tema importante. Yo no digo que no. De hecho, es uno de los temas más importantes de la carta a los romanos. Y esta es una de las cartas que revela lo que Pablo enseña. Estos teólogos dicen que este tema de justificación está en las principales cartas y por eso lo ven así. Romanos, Gálatas, Primera de Corintios y Primera de Timoteo, principalmente esas. Pero sin embargo, el tema de la salvación es un tema muy importante para Pablo. Es como yo lo creo. Yo creo que es su tema más que la justificación por fe. Está bien, yo no estoy en desacuerdo con la justificación por fe, pienso que es importante, pero hay otras cartas de Pablo, son 13 cartas, no solamente son 4. Yo no niego que sea un tema prioritario en los escritos de Pablo, y esto lo digo con mucho cuidado, para que la gente no vaya después a decir algo en contra mía. Yo lo digo, es importante, la justificación es importante, pero pienso que la salvación en Pablo es muy importante, y si hablamos de esa salvación, está relacionada a estar unidos en Cristo. Unidos en Cristo es preeminente. De hecho, cada vez que se menciona justificación por fe, unión con Cristo se menciona 10 veces más. Entonces es un tema importante. Yo no he revisado todas las estadísticas por mí mismo. Leí un comentario acerca de esto, pero no es necesario que tengamos exactamente si son 9 o 9 y media o 11. Yo creo que es más frecuente la unión con Cristo, se ve en las Escrituras, es más nombrada la unión con Cristo que la justificación. Y un puritano, Thomas Goodwin, dijo que solo hay 2 tipos de hombres en el mundo, para ayudarnos a entender eso, frente a Dios: los que están en Adán y los que están en Cristo. Él dice que todas las personas del universo se sostienen de su sí, no sé si ustedes conocen qué es eso, yo no conocía mucho el nombre, pero son esas tiritas que les cuelgan a los judíos en su atuendo. Ellos tienen unas tiras, no hay muchos judíos en medio de nosotros, en Bogotá me hago referencia, no hay muchos judíos en nuestra ciudad, o de pronto no tantos que son tan visibles, pero ellos llevan estas cuerdas todos los días, todo el tiempo. Y lo que está diciendo este hombre es que algunos están colgados de Adán y otros están colgados de Cristo. Cuando Adán cayó, se llevó a todas las personas que estaban con él. Y lo mismo hizo Jesús con todos aquellos que están colgados con Jesús, porque todos salen libres de la condenación. Agustín y otros teólogos dicen exactamente lo mismo. Entonces, es importante entender que estamos en Adán, que todos los que están en Adán caen, y los que están en Cristo son aquellos que pertenecen al Señor, son los que han creído y son los que tienen vida eterna. ¿Cómo se puede dar cuenta, o cómo podemos darnos cuenta de que esa unión con Cristo es una doctrina importante?
porque es una de las doctrinas más importantes. De hecho, es lo que nos está hablando acá Pablo. Pablo en Colosenses, cuando vamos a Colosenses otra vez, aquellos que estaban en Efesios, vamos a Colosenses, y allí encontramos que para Pablo es un tema muy importante de esa unión con Él. Él quiere que las personas miren a Cristo, que entiendan de esa unión con Cristo, que la persona de Cristo les llena completamente. Dice en Él, en el versículo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, corporalmente en Él habita toda la divinidad de Dios en forma de cuerpo. Miren lo que dice el 10, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza, sobre todo ser y autoridad. Ese hechos completos es pleroma en el original, que quiere decir llenos, hemos sido completos, completamente llenos. Lo que está tratando de decir aquí a los colosenses es que dejen seguir esas falsas enseñanzas cuando lo tienen todo en Cristo. No sigan mirando para donde no deben mirar. Imagínense lo siguiente, piensen en lo siguiente. Piensen que usted está en una situación, hagamos esa imaginación. Piense que usted está en una situación económica muy difícil, muy complicada, y le ofrecen irse para Estados Unidos como una persona que va a llevar algo de droga, una mula, vamos a ver el nombre correcto. Decide irse, dice de pronto no es tan grave, bueno, se la pone en algún lugar de su cuerpo o en la maleta donde usted se imaginó y se va, llega, se entra aquí al aeropuerto, no pasa nada aquí en el aeropuerto de Bogotá, pasa hasta el otro lado, llega hasta el aeropuerto allá, ya tampoco lo cogen todavía, pasa y después de unas 4 cuadras de haber estado libre, pensando que está libre, llega la policía y lo cogió, lo mete, lo investigan, pasa un día, lleva todo el día con la policía, le hacen todas las preguntas, deciden que va para la cárcel, lo meten en un bus y se va en el bus que es completamente blindado con dirección a una cárcel para pasar el resto, si no depende de la cantidad de su vida allá. En una parada, en una esquina, para el bus, voltea usted a mirar, hay una mansión gigantesca, se alcanza a ver por la ventana, en la ventana está un hombre mayordomo sirviendo la comida y el dueño de la casa lo mira, hace contacto con los ojos, sale de la puerta, habla con el conductor, paga lo que tenga que pagar para sacarlo, lo saca y lo sienta en la mesa a comer. Eso es estar completos en Cristo, porque estamos recibiendo un perdón por un pecado que hemos cometido, usted lo ha cometido, pero Él lo saca y lo sienta en la mesa y le da todos los alimentos, y eso es tenerlo todo, es tener un pecado que igual tenía que pagar. Todas nuestras necesidades han sido completas en la mesa de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo, pero hay unos que siguen en el bus, por más quieren continuar en ese camino, mirando a las filosofías de este mundo. Puede que siga hasta la prisión, le parece que allí está en un buen lugar, pero la prisión es el gnosticismo, son las filosofías de este mundo. Ese gnosticismo son esas falsas filosofías, como lo vimos anteriormente. Y de hecho no es algo solamente extraño para los colosenses, es común, o sea, no era común solamente para los colosenses, quiero decir, es común inclusive hoy. Probablemente ustedes muchos han escuchado de algunos militares, ¿no?, que han estado en un tema de cientología, es cienciología, eso es el gnosticismo, es el mismo gnosticismo que tenemos hoy. Hay militares, esta mañana salió otro artículo de personas en un bus o en un avión, perdón, viajando, un helicóptero viajando, que eran líderes de esas falsas filosofías. No entiendo por qué las personas no siguen a Cristo. Usted, si no está con Él, no entiendo por qué no sigue a Cristo, si Él es la verdad,
No entiendo por qué quieren seguir a un Dios que es irreal. No me cabe en la cabeza por qué no mira una persona al Dios que es verdadero. ¿Por qué no siguen a un Dios que tiene en realidad el poder de sacarlo de ese bus y meterlo y darle todo? El perdón de un pecado que merece ser pagado. Ese pecado merecía el calabozo, pero Él lo saca y lo pone y lo sienta en esa mesa. ¿Por qué no? La gente no entiende eso. ¿Por qué no pueden las personas seguir al que perdona los pecados más horrendos y además de perdonarlos los olvida? ¿Por qué no seguir al que libera de la ley que ha vencido con poder las fuerzas del maligno? Es asombroso lo que Dios hace con sus hijos. Y si usted no es uno de ellos, créanle, crean en Cristo. Él es el mismo Dios que vivió sin pecado, y además de que vivió sin pecado, es el que lo rescata. Recuerden que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues es el mismo Señor, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si está en Cristo, entonces está en unión con Él, ya está con Él, es una unión perfecta, está con Él, y ese es nuestro primer punto. Y el segundo punto: si está en Cristo, si ha creído, goza, perdón, antes de ir al segundo punto, tengo algunas cosas que decir del primero adicionales. Noten el versículo 11. Noten, dice: fuisteis circuncidados. En Él también fuisteis circuncidados. Es un aorista pasivo. He aquí lo que está haciendo es ese hecho, o contándonos. Aorista quiere decir que es un punto en la historia. Lo que está diciendo acá es que es un hecho histórico que ocurrió en un tiempo específico. Habéis sido circuncidados. La circuncisión, que es esa señal de separación del pecado y de la corrupción, con el fin de consagrarse a Dios, ya ha sido practicada en ustedes. Si habéis en Él ya ha sido circuncidado, se ha separado del pecado. Y esa circuncisión, noten ahí, una circuncisión no hecha por manos. Esa circuncisión se da por el hecho de estar unidos con Cristo, pero no necesita quitar nada, no necesita cortar nada. Esa circuncisión se da mediante la fe y por la intervención del ministerio del Espíritu Santo. Estar en Cristo es quitar, miren ahí, el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, ¿sí ven? Quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es diferente a la circuncisión hecha a manos. La circuncisión hecha a manos solo quita un miembro material, pero la circuncisión de Cristo es esa circuncisión espiritual. Toda la carne, toda la habitación del pecado, todo el ser de carne es echado y descartado. La circuncisión del Antiguo Testamento identificaba a los israelitas con el pacto abrahámico y lo hacía miembro de ese grupo. La circuncisión espiritual identifica a la persona con la obra de Cristo. Si está en Cristo, por medio de la circuncisión que Él practica, el creyente entra en esa nueva esfera, en esa nueva relación. Ya no está sujeto al control de la carne ni el pecado, sino que está bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. La circuncisión espiritual hace posible que el creyente corte su relación con el primer Adán y entre en esa nueva relación, esa nueva inquebrantable relación con Cristo, que es el postrero, o el Adán postrero. Además de ese nuevo vínculo, de ese nuevo pacto que tiene ahora Él. Si están en Cristo, han sido también sepultados con Él. Miren el versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él
en el bautismo, habiendo sido cosepultados, podríamos decir mejor, cosepultados con Él en el bautismo. Habiendo sido cosepultados con Él en el bautismo, fuisteis circuncidados, es la idea. Pablo acá dice que el apóstol, o aquí dice que utiliza, o lo que está diciendo acá es que utiliza esa figura del bautismo para describir la muerte del creyente, su cosepultura y su resurrección con Cristo. Estas figuras de bautismo, de sepultura, de unión con Cristo y sus resultados están ahí en el versículo 12. Con Él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con Él para la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. La primera figura es la circuncisión, en el sentido físico. Ese es un acto hecho a mano mediante el cual el participante se identifica con la comunidad israelita y con ese pacto abrahámico. En el sentido espiritual, la circuncisión del corazón es un acto de fe que produce la regeneración del creyente y de hecho lo posiciona en la comunidad de los fieles. Eso es lo que sucede. Y en segundo lugar, resumiendo, dice, Pablo usa la figura del bautismo. Este acto ilustra la muerte, la resurrección del creyente para andar en vida nueva. Pablo usa ambas figuras en un sentido espiritual. No es real, no vemos agua acá, ni vemos la circuncisión en la carne. Es espiritual. La circuncisión es del corazón. La circuncisión que practica Cristo, es decir, la que Él provee y que solo se disfruta a través de la comunión, de estar con Él, a la comunión con Él. Y el bautismo del Espíritu es aquel que tiene lugar mediante la fe en el poder de Dios que Él les levantó de los muertos. Tanto el morir como el resucitar con Cristo tienen lugar mediante la fe, como dice ahí el versículo 12, en el poder de Dios. Solo Dios tiene ese poder, nótenlo ahí, solo Dios tiene el poder para dar vida eterna. Dios demostró la eficacia de su poder habiendo resucitado a Cristo entre los muertos. Esa es la idea. Si Dios no lo resucitó, pues no hay cristianismo, no tenemos a Cristo. De nada sirve Jesucristo si Él no ha resucitado. Del mismo modo, mediante la fe en Él, Dios va a resucitar a todo pecador de la muerte espiritual. Lo une con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, lo declara justo, lo santifica y le da la esperanza de una gloria que es indestructible. Esto es una verdad impresionante, se las voy a volver a leer, no sé cuánto estaban poniendo atención, pero Dios resucita al pecador de la muerte espiritual, lo une con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, lo declara justo, lo santifica y le da la esperanza de una gloria indestructible. Si está en Cristo, si ha creído en Él, goza de esa unión perfecta con Él. Si está en Cristo, si ha creído, goza de bendiciones espirituales incalculables. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los pecados. Esta es una verdad maravillosa. Este versículo es oro doctrinal. En los versículos anteriores, como dijimos, Pablo está enfatizando en esa unión con Cristo, en unión con Cristo en la salvación. Ahora nos hace ver un poco de la salvación. No es simplemente por obras, pero es un regalo, es una bendición espiritual incalculable, es un regalo que Dios da. Os dio vida, el verbo os dio vida es algo que sucede, es un acontecimiento que ya sucedió, es una realidad de algo que ha pasado. ¿Y quién lo hace? El sujeto del verbo de esa frase es ¿quién está dando esa vida? Dios. Dios es el que da la vida. Dios da vida a todo aquel que cree en Cristo. La vida
que el creyente ha recibido es a través de su unión con Cristo. Y dice ahí, os dio vida juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Y no solo os dio vida, sino que os perdonó todos los pecados. Da vida y perdona todos los pecados. O podríamos decirlo mejor, habiendo perdonado todas las transgresiones de forma gratuita. El perdón es un acto de la gracia de Dios que precede al acto de dar vida. Él perdona los pecados y tal vez esta es una de las doctrinas que más ánimo da a nosotros, el perdón de pecados. Piensen otra vez en el bus, van para allá, van derecho a pasar la eternidad en el lugar equivocado y Dios perdona algo que en realidad usted había cometido. Él lo perdona y lo saca de ahí. Saber que nuestros pecados han sido perdonados en su totalidad es una bendición, como dice el mismo Pablo en Romanos 4:7, dice, bienaventurados aquellos cuyas inequidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Noten la condición en que los creyentes se encontraban antes de recibir la salvación. Dice, cuando estabais, en el versículo 13, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir estar muerto en el pecado? Describe el estado de las personas, el estado de las personas en Colosenses, o en Colosa. Y de hecho no solamente en Colosa, de todo ser humano, antes de conocer a Cristo. Describe un estado continuo. Y la palabra pecados significa transgresiones. El hombre sin Cristo se encuentra en un estado continuo de maldad que se manifiesta mediante esa constante transgresión de la ley de Dios. Esa frase también la usa Pablo en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y estas palabras lo que está diciendo es que se encontraban en esa esfera de pecado. Todo ser humano se encuentra en la posición de muerte espiritual. Todo ser humano desde su nacimiento se encuentra en un estado total y de absoluta insensibilidad a Dios y a las cosas del Espíritu Santo, o a las cosas del Espíritu de Dios. Hoy todos los que estamos acá estábamos ahí. Usted estaba ahí. Algunos todavía están ahí. Este es el hombre que el mismo Pablo describe como el hombre natural. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Un muerto es insensible a todo estímulo y no puede responder a nada porque está sin vida, no tiene esa capacidad de responder. Puede que algunos de ustedes hoy en día estén acá por obligación, simplemente porque alguien le dijo, si no va a la iglesia no da almuerzo en casa. Pasa, yo lo he visto. Eso quiere decir que todavía está muerto, porque no cree todavía en Cristo. El hombre sin Cristo está muerto, es insensible a Dios, no entiende la verdad espiritual. Su esfera de entendimiento es solamente lo natural, solamente las cosas de este mundo le importan, pero la palabra de Dios debe tener más sentido. Para ellos no tiene sentido. Se encuentran encerrados en su pecado y no pueden responder a Dios. Esta es una condición que es impenetrable por medios humanos, no la puede cambiar. No hay ningún razonamiento lógico acerca de la verdad del Evangelio. Nada es suficiente para hacer que una persona por ellos mismos se convierta. No hay ninguna técnica de evangelismo
Yo puedo hacer cualquier técnica de evangelismo, tratar de convencerlos, manipularlos inclusive, si fuera el hecho. Despertar en sus corazones sentimientos espirituales, pero sigue muerto en sus delitos y pecados. Siguen dominados por el mundo de la carne y por Satanás. Y Pablo lo que está diciendo acá es que están en la incircuncisión en la carne. Y esto se refiere a la condición de los gentiles como personas fuera del ambiente de la comunidad del pacto. Sin embargo, los judíos al menos tenían la revelación de su palabra. Los gentiles, aquellos que no son judíos, nada. Ellos, como los colosenses, se encontraban, o como los de Efesios, se encontraban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es una condición trágica, ¿no les parece? Esa es la condición de todo ser humano sin Dios. Muerto en sus pecados, totalmente insensible a Dios, sin esperanza y de camino en ese bus al infierno. Esa era la condición antes de que Dios interviniera. Y esto es justamente lo que tiene que suceder para que una persona muerta tenga vida. Dios tiene que intervenir. Entonces, para aquellos que están en Cristo, Dios ha intervenido. Es una bendición que no tiene comparación y nos muestra varias de sus bendiciones aquí en el texto que tenemos para hoy. Pero antes de ir allá, miren lo que dice Efesios 2:4. Dios dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aún, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Esto es una bendición. Dios tiene que intervenir y dar vida. Él tiene que causar ese milagro, porque es imposible que un muerto resucite por sí solo. La salvación es total y absolutamente la obra de Dios. La obra de dar vida eterna a individuos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo es que da esa vida a las personas? Dice, juntamente con Él. La vida eterna no es independiente. La vida eterna y el perdón de sus pecados es por virtud. Por la virtud que encuentra en Cristo Jesús, y esa es la clave. Ya está en Cristo. Si ya está en Cristo, entonces vamos a ver aquí una serie de bendiciones. La primera de ellas es el perdón de todos nuestros pecados. Lo primero que hace Dios en la obra de la salvación es remover la culpa de sus pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y habiéndonos perdonado todos los delitos, nos perdonó todos los delitos. Puede que usted se pregunta, ¿cuántos de mis pecados fueron perdonados? ¿Cuántos? La respuesta es todos, pasados, presentes y futuros. Esa es una realidad preciosa. Salmo 32:1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. El cristiano es un individuo realmente bienaventurado porque Cristo Jesús le ha perdonado todos sus pecados y los ha cubierto todos. El mismo Pablo nos dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el nombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras, esto en Romanos 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dios jamás va a culpar a alguien por un pecado que ya ha sido justificado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en Romanos 8:30, a los que justificó, a estos también, ¿qué?
glorificó, a los que justificó los puso en el cielo. Lucas, ¿qué dice en Hechos 13? Dice: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado, es perdonado. ¡Qué bendición! ¿No les parece? Además dice el versículo 14: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dios canceló el voto de una deuda que había pendiente. Dios borró del libro la deuda. Algunos de ustedes, yo lo hice en alguna ocasión en una tienda. Uno va a una tienda y pide cosas y después paga. Y la deuda a veces aumenta y aumenta. Qué bueno es que alguien venga y cancele esa deuda por uno, ¿no les parece? Dios lo canceló. Había un documento, y además de que ese documento que estaba escrito por el deudor, que uno reconoce, firma todas las veces: firme aquí y llévese, firme aquí y llévese. Ese documento dice que tenemos una deuda, y cuando se firma hay una confesión de esa deuda. Era como firmar el libro de la tienda, pero el verbo aquí dice ha quitado. Es perfecto indicativo. ¿Qué quiere decir? Que levantó, que quitó, ya no hay más. Una acción terminada, ya no hay nada más que hacer. Los resultados permanecen. El modo indicativo sugiere la realidad de esta acción. Es algo que sí sucedió. Ya no tiene ningún problema, ya no tiene ninguna deuda. Ahora el hombre pecador puede venir a la cruz y recibir el perdón de pecados, recibir ese regalo de la vida eterna sobre la base de ese sacrificio realizado por Cristo, que es una vez y para siempre en beneficio de ustedes que son pecadores y beneficio mío que soy pecador. Una deuda que se había acumulado y que no podíamos pagar, y que nos era contraria, como dice ahí. Una deuda que consistía en decretos contra nosotros. De decretos se refiere a la ley mosaica. Los decretos, todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, han incurrido en una deuda impagable porque han violado la ley de Dios. Pablo mismo en Romanos dice: porque cuando los gentiles que no conocen o que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esta deuda es hostilidad y les condena a la muerte eterna. Pero cuando viene a Dios confesando su pecado y firma esa confesión diciendo: Señor, contra ti he pecado, sé propicio a mi pecador. ¿Saben qué hace Dios? Él quita ese documento acusador, lo lleva a la cruz y lo clava. Eso es lo que Dios hizo con sus ofensas, con sus pecados, lo que tenía en contra suyo, los borró totalmente para ya no acordarse más de ellos. La salvación es completa. El perdón de pecados es completo. Además, vemos otra bendición espiritual acá, que es incalculable. Y habiendo despojado, dice el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Lo que Pablo está diciendo acá a los cristianos que estaban siendo seducidos a temer y a rendir homenaje a todos esos espíritus o ángeles caídos o demonios sobre quienes Jesucristo reina, es que ya no pierdan el tiempo. Ya no pierdan el tiempo. Ni siquiera consideren esas tonterías, ya que Cristo aplastó y desarmó a todos los principados, a todas las potestades por medio de la cruz. Estos espíritus malignos son enemigos derrotados. Ya no hay por qué temerles.
y el poder del reino de las tinieblas ha sido quebrantado y destruido en la cruz. Piensen en esto, adorar esas criaturas sería una necedad tan grande. Pero Cristo, dice, ha despojado esos poderes e hizo un espectáculo público de estos espíritus. Los exhibió públicamente, los presentó como trofeos, como esclavos ganados en una batalla por un conquistador. En Hebreos leemos acerca de ese triunfo de nuestro Señor en la cruz sobre Satanás y las huestes. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, e igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ya lo eliminó. Cristo triunfó sobre Satanás y los poderes de maldad en las regiones celestes. Si usted, que dice que está en Cristo, tiene a su disposición esta victoria y tiene el poder de nuestro Señor, ya no tiene que vivir en temor del enemigo, aunque todavía lucha. Claro, lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sus enemigos son enemigos derrotados. No pueden destruir su fe ni ir más allá de lo que Dios les permite. Job 1:8 y el 12. Mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Pablo escribe a los colosenses y por aplicación a todo creyente, en todo lugar, tiempo y época. Habéis sido hechos completos en Él. Ahora está en Cristo. Esta es una nueva identificación, es una nueva esfera, es una nueva posición. En Cristo, el Señor, quien fue crucificado, pero también resucitó, quien hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. En Él tiene salvación completa. Sus pecados han sido perdonados, todos perdonados. Su victoria es final y completa. Yo estoy de acuerdo con las palabras del autor de este libro. En Jesucristo, y lo cantamos, se halla la paz. En horas negras de tempestad hallan las almas dulces horas. Grato consuelo y felicidad. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo fervor nuestros alientos al corazón. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Oremos. Padre, tu palabra nos anima, tu palabra nos consuela, tu palabra es el instrumento que tú usas para mostrarnos quién eres tú, mostrarnos tu amor, mostrarnos la fidelidad, mostrarnos que la salvación es eterna, ya se dio, ya somos salvos y te agradecemos por ello. Sin embargo, estoy seguro que al menos uno, no sé cuántos, puede que haya más, de pronto no sabemos qué cantidad, pero tú sí conoces los corazones de todos los presentes acá. Si hay alguno, Señor, que no cree en ti, que no ha puesto la fe en tu Hijo Jesucristo, hoy te pedimos que sea el día de la salvación. Concédele la salvación, no permitas que llegue a su casa sin haberse arrepentido de sus pecados y haber entregado de lleno su mente, su corazón, todo su ser a ti, sin restricciones. El precio es alto, es todo, todos nosotros. Tú pagaste por esa salvación, pero el precio de nosotros es toda nuestra vida. Te pedimos que estas verdades que encontramos aquí sean verdades para nosotros todos los días en esta semana, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén.